al Lance Armstrong? Campeón mundial repetidas veces de ciclismo. Sí, sí, pero al final, primero en el año 2000, así 2005, 2006, 2007, 2008 fue campeón y él después se descubrió que estaba chicateado con, no sé, con testosterona, ¿verdad? Y le sacaron todo su título. Pero este señor, cuando empezó a hacer ciclismo, le dio cáncer de testículo y logró sobrevivir el cáncer de testículo. Igual era ciclista y de haber sobrevivido ganó todos los, pero estaba dopado, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que como que sobrevivió, había que dejarle nomás ya que se quede con los títulos. Muy bien. ¿Qué es el cáncer de testículo? A ver, definição: existe um câncer que se desenvolve em ou ambos testículos. Mais de 90% destes cânceres se desenvolvem nas células germinativas. Entonces, la mayoría es de células germinativas. Ahora, las gónadas absorben muy bien los rayos gamma. Por eso, cuando la gente se va al hospital, cuando se va a tomar una radiografía o la gente entra en tomografía, tienen que usar una vestimenta de plomo, o se le pide a la gente, a las mujeres si piensan que están embarazadas, que salen, porque las gónadas absorben muy rápido radiación, y eso en el tema del cáncer de testículo es una ventaja. Porque si absorben bien la radiación, yo puedo hacer una buena radioterapia. Lo malo es que no todas las células, esta de células germinativas sí, pero vamos a ver que no todas las células cancerosas, vamos a la clasificación, no todas son sensibles a la radiación gamma. Y aunque es un cáncer raro, por suerte, el cáncer de testículo es un cáncer que rápidamente invade y toma todo. Y a la hora de hacer diagnóstico, regularmente ya hay metástasis, regularmente a hueso y pulmón, y ya solamente hay que hacer un tratamiento paliativo. ¿Qué paliativo? Ya no se puede hacer nada por esa persona, solo aliviarle el dolor y qué sé yo, si por ejemplo el tumor agarró intestino y hizo una oclusión, bueno, liberar la oclusión, pero ya no tiene chance de curabilidad. Tanto así que siempre la gente está tratando de aumentar los esfuerzos para mejorar la sobrevivencia, sobre todo en el cáncer. Y como ustedes saben, el cáncer, una vez que le da, bueno, yo les comento, vamos a ver lo último que se usa cuando hablemos ahora de cáncer de testículo, cáncer de próstata, las innovaciones de tecnología que hay en oncoterapia, radioterapia, quimioterapia, comparado a 20, 30 años, estamos muy avanzados. Sin embargo, la solución no es tratar el cáncer con oncoterapia o oncología, porque el cáncer es cáncer, igual mata. Y ahí conozco muchísima gente que se cura, pobrecita, del cáncer, ya está libre y después de 2 o 3 años, ¡pum! Nuevamente. O sea, el cáncer es cáncer, de 10 se van a salvar 2.
porque sí, hay también milagros. Pero, ¿dónde nosotros tenemos mayor efectividad tratando el cáncer? En haciendo pesquisas y lograr identificar la patología tempranamente. La ¿okay? Entonces, ¿qué tenemos? Hoy por hoy se aboga mucho también al autoexamen, así como al autoexamen de mamas, al autoexamen de testículos en el hombre. Y ustedes le van a hablar de eso a sus pacientes y le van a enseñar. Medicina preventiva, que es por lejos mejor medicina que la última terapia o el último equipo de radioterapia. Los equipos avanzan, es cierto, pero igual son futiles en realidad. Antes, por ejemplo, la radioterapia, imagínense, le ponían el testículo y le quemaba todo esto así. La pobre persona se moría gritando de dolor porque estaba quemado todo lo adentro, el peritoneo, el muslo, todo el músculo. Hoy el rayo es más específico al tumor, pero igual, ahí también siempre daño colateral. Por eso casi todos estos pacientes mueren con mucho dolor, puede batallar mucho, y el tratamiento paliativo está orientado básicamente a aliviar el dolor, mejorar su estilo de vida lo más que se puede. Pero si nosotros podemos encontrar el tumor del testículo en su estadio de comenzar, tal vez tenemos mejor chance de curar el cáncer. Cuando está comenzando. Entonces, por eso hay muchas campañas de concientización y sobre el cáncer de testículo. Este tipo de células testiculares pueden ser de células germinales, de células que no son germinales. ¿Se acuerdan que hablamos de la fisiología testicular? Y células ajenas a los testículos, pero pueden ser o pueden invadir células estromales, el estroma testicular. Y ahí tenemos linfoma, piel, rótula. Bueno, esos son estructuras anexas. Con las células germinales vamos a tener tumores. Ahí tenemos los seminomas y los monoseminomas. Y las no germinales, estas son las estromales, las células de Sertoli y las de Leydig. ¿Se acuerdan? Sertoli y Leydig que la Leydig produce testosterona. Está en la regulación de testosterona y mucho del cáncer del testículo es por la exposición al testosterona. Entonces, una forma de tratar alguna de estas células va a ser, de células cancerosas va a ser inhibiendo la testosterona con análogos de testosterona como el finasteride o tal vez castración. También se puede. La cuestión es de vida o muerte. Pero aquí un poquitito recordar anatomía, ¿verdad? La vejiga, las vesículas seminales, el conducto deferente, la próstata, ahí debajo mismo en el cuello de la vejiga, acá está la uretra prostática, la uretra membranosa, y acá el testículo, el epidimo y el deferente. Como ven, están bastante contiguos. O sea, como todo cáncer, el cáncer se puede propagar independientemente de la clasificación por contiguidad
necesitan hipernutrición. Si ustedes echan un caramelo en el piso, ahí viene el tumor a comer ese caramelo. No le deja a las células normales alimentarse. Y eso le hace que tenga crecimiento rápido y invade rápido. Y al invadir las células contiguas o por metástasis, ya sea macrocélulas o linfática, salud, va a causar fallo del órgano invadido. Pero eso también nos ayuda en el tratamiento, porque si es un tumor que todo lo que vos le pones come, si yo he hecho quimioterapéutico, es una sustancia que le mata a la célula. ¿Quién absorbe más de ese quimioterapéutico? ¿Las células normales o los cancerosos? El canceroso. Y ese es el principio de la quimioterapia, porque la quimioterapia es veneno puro. Todos son el mismo veneno de rata que usamos. Más refinado para que dé menos, para que sea más específico para la célula cancerosa y más inocuo en lo posible para el humano, pero todo te va a dar náusea, vómito, y las células normales también sufren. Pero localmente, tal vez, y solo tal vez, la cantidad de células malas van a morir todas porque van a consumir más, y las vivas, las buenas, no van a morir todas. Y cuando el paciente está por morir, paramos el tratamiento, revisamos, murieron todas las malas, quedaron algo vivo, ahí se salvó. Lo que pasa es que siempre las células malas brevemente. Por eso todos los tratamientos para cáncer tienen fases, 3 o 4 fases. La primero es una fase de ataque. Le das quimioterapia, radioterapia, para que ese tumor, lo máximo, se achique o desaparezca. La segunda fase va a ser de consolidación de la terapia. Mantenimiento de la terapia para mantener el ataque, para que la siga muriendo la célula maligna. Y la última va a ser de consolidación. Cuando el paciente está ahí, ya que no da más, le damos otros 3 meses de quimioterapia combinada, 3, 4 drogas quimioterapéuticas para consolidar la destrucción total del tumor. Y así suena muy efectivo. El problema es que en la vida real no es tan efectivo. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí un poco de epidemiología. Es más frecuente en hombres jóvenes. Este fue un estudio que se hizo en el 2017 que mostraba que llegó a ser la 4ª causa de muerte en hombres. O sea que no está tan lejos de ser común. Los seminomas son 95%, con una sobrevida de 5 años, y los no seminomas 90%. Estos son lastimosamente los más comunes, los cánceres más comunes. Y hay la epidemiología que en realidad así a modo, estos son valores de países desarrollados como Estados Unidos, pero mundialmente es raro. Nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos mayor incidencia en accidentes por lejos y en otras enfermedades cardiovasculares como causa de muerte que cáncer de testículo. Pero sí se ve. No hace mucho yo operé uno
que el Señor vino con un diagnóstico de hernia inguinal, no, de hilo severo. Vamos a ver lo que es un hilo severo. Y ya por ecografía, hilo severo, imagínense. Y hernia inguinal. Entonces yo lo opero y si tenía un poco de una hernia pequeña y directa, le corrijo eso y todo endurado el conducto de perrita ya está al testículo. Y justo por ahí estaba el neurólogo Rodas, la viernes, y le digo, Nico, mira, pues y tocamos así un tumor enorme, y era cáncer. Tuvimos que sacar, pero lastimosamente ya había diseminado por todo. Porque como les digo, esos tumores se diagnostican regularmente cuando se hace el diagnóstico así de manera fortuita, es tarde, casi en el 90% de la tarde. Ese señor, después creo que no sé, era brasileño o algo de eso, y estaba siguiendo su tratamiento en Cascabel. Cascabel creo que está el, ¿verdad? Sí, en Cascabel está el oncológico brasileño, no sé qué. Cascabel, ¿verdad? Ahí se estaba yendo, no sé si lo logró. Después ahí nomás, seguidísimo, llegó un paciente joven con dolor abdominal y una juevera, la cual después interpretó como una apendicitis. Abrieron el apéndice normal, pero encontraron un tumor ahí en la pared. Un tumor, sacaron el tumor, contaron la patología. Yo entro viernes y, pero tumor, ¿de dónde tenés tumor? Y nos vamos, le inspeccionamos bien al paciente, le tocamos y tenía una masa enorme. Exacto. Ahí mismo también estaba justamente los viernes, pues está el urólogo también, que es onco-urólogo. Y ahí con él, no, sacar todo, nomás sacaron de ellos el tumor que estaba en pared, eso ya es metástasis. Sacar todo, mandar a biopsia, cualquier tomamiento, vino, cáncer, un seminodo. Ya enseguida el paciente se fue a Itagua con tan mala suerte, el pobre muchacho muy joven, con tan mala suerte que su hermana era una licenciada ahí en el hospital oncológico en Areguá. Y viene su hermana y le dice, ¿qué? ¿Vos qué haces acá? No tengo cáncer, ¿verdad? ¿Qué vas a tener cáncer? No sé qué. Allá en Salto no saben nada. Vamos, le lleva a su hermano a su casa allá en un campo. Y le saca de la terapia. 3 meses después, el mismo paciente cae en la guardia llorando de dolor. Diseminación en la columna, sobre todo que duele. Porque, ¿qué pasa? Que hay fracturas de compresión y hay hernia y hace neuritis. Y el dolor es terrible. Y con morfina no le puede curar. Y ahí volvió, y ahí le mandamos otra vez a Itagua, pero allá. Le mandamos acá el centro oncológico está en Areguá, el INCAM, Instituto del Cáncer, que es del Ministerio de Salud. La gente no paga nada, porque todo eso, todos los quimioterapéuticos salen carísimos. Ese muchacho murió no quizá. Y después la hermana no sé. Muy bien. Entonces, factores de riesgo. A ver quién es, a ver, bueno. Factores de risco. Orquídeo, 20 a 40 vezes mais risco do relativo. Câncer do testículo, previamente, 1 a 2%. Desarrollo no segundo. Primário e o testículo contralateral. História familiar, alterações de fertilidade. Infecção por VIH. Síndrome Klinefelter se associa com TGs,
TCG, mediastinal, extravagonadal, síndrome de Down, síndrome de Peutz-Jeghers, tumores testiculares de células de Sertoli. Todos esses fatores predispõem ao desenvolvimento de câncer in situ e invasor do testículo. Sobre todo, lo que más vemos es clitorquía. Clitorquía, ustedes saben que el desarrollo uterino del bebé, las gónadas van descendiendo por el canal inguinal hasta el escroto. La clitorquía, lo que más vemos es un testículo sin descender que quedó en el canal. Pero no solo eso, el testículo también puede hacer una ectopia por una malformación congénita de origen embrionario. Y puede estar aquí, fuera del escroto, en la base del pene, puede estar aquí en el muslo, fuera del canal inguinal. Pero en todos estos casos, ahí vemos que 40 veces, 20 a 40 veces aumenta el riesgo de cáncer. Justamente hablábamos nosotros, cuando hablamos de fisiología, cuando recordábamos de la fisiología normal de la espermiogénesis, para que se pueda dar, tiene que estar en el escroto. No puede estar tan frío ni tan caliente en el ambiente. No solamente si no está en el escroto, si está en otro lado, la temperatura no solamente afecta la espermiogénesis. Por eso estos pacientes van a ser ya mayores y van a sufrir de infertilidad. O a veces acuden al consultorio de infertilidad con su esposa, a la esposa se le hace los estudios, al señor los estudios y encontramos clitorquía. Y en el conteo del espermograma, en el conteo, vemos espermas reducidos y defectuosos. ¿Por qué? Por la clitorquía. No solamente hacen eso, sino que también liberan toxinas estando en una temperatura avanzada, y obviamente todo ese contexto favorece 40 veces a la malognización de la célula intestinal. En el niño, regularmente la clitorquidia se va a corregir aproximadamente a los 7 a 10 años. Si para entonces no se corrige, no desciende el testículo, hay que ver. O que é TCG? Producción de testosterona mediastinal en el fértil. Doc, vós que entrasse naquela cirurgia para a busca do testículo daquele hijo de 12 anos, há mês atrás, Era una clitorquía. Era? Sí, ¿te acuerdas? sim, ¿Cómo tú estabas en esa cirugía? não entrei nessa cirurgia, estava em classe com o Jonathan e não podia entrar. Sí, ese nene tenía 11 años y ya era hora de bajar el testículo. Tenía un testículo sin descender del lado derecho y una hernia, hernia del lado izquierdo. Sim. Entonces Roda se encargó de la clitorquía y yo de la hernia del lado izquierdo, ¿verdad? Y yo le hice apenas así un cortecito acá. Me recordo que Y no, de un corte de acá para acá. Y después le cortó acá para ver y dije, qué quilombo. Todavía ya se cicatrizó el cortecito que le hice y el otro está con el huevo acá todavía. Está verdad. aquele dia que estava mudando aquele muchacho, já era a terceira vez que ele era. Acostumado e não quis trazer quando era mais criança. Así. No, porque tienen miedo la gente. No. Y mira, no van a creer la cantidad de adolescentes
con diagnóstico de cáncer. De hecho, ese que le digo que se estaba haciendo en Cascabel tenía clitorquidia. También. Sí, pues eso. Clitorquidia dice que él siempre su testículo nunca descendió hasta que tenía 30 años. Y había otro que también vino como hernia y no era una hernia, era una clitorquidia. Y a veces no se puede descender el testículo. Cuando hace 30 años ya no se puede estirar hasta acá. Entonces hay que hacer una orquiectomía y mandamos a estudiar el testículo y vino maligno. Pero le habíamos sacado y ese sobrevivió. Es un paciente de Paloma, un tipo re joven. Y el tipo tenía infertilidad, creo que estuvo por consultorio de infertilidad con la esposa, no tenía hijos. Y para que vayan. ¿Por qué les cuento todo eso? Porque mañana ustedes van a tener los mismos casos, los mismos pacientes. Van a venir y a comentarles. A lo mejor empiezan así. Ya están tratando con la esposa 2, 3, 4, 5 años y no consiguen. Allá no. Hay que pensar, ¿no? Prof, depois que opera, diminui esse risco ou seria genético? No, después de que lo operaron, se elimina porque el problema es estar acá. Pero sí, acá estamos hablando también de que hay carga genética. Aquí, lee un poquito. Estos son lastimosamente genes oncogenes que uno tiene de manera hereditaria. Ahora, con ingeniería genética, nosotros podemos identificar estos genes en la concepción y eliminación. Obviamente eso sale carísimo y todavía están pañales, pero sí se puede hacer. ¿Leo? Fatores genéticos, gene 12P, anomalia cromossômica característica filogenes TCG, cópias adicionais do braço curto do cromossomo 12, independente do subtipo histológico, sensibilidade aproximadamente do 80 a 95. Gene 11P, perda de heterocigosidade e desenvolvimento de neoplasias testiculares. Gene TGCT1, oncogênesis e gênesis supressores K, RAS, C, KIT, RAS-T1, N, RAS. Generação ou congênera? Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito la patología como tal y hablamos de que los principales van a ser los seminomas, ¿verdad? Y acá tenemos nuestra clasificación: células germinales y células no germinales o estromales. Ahí tenemos las células de Sertoli y de Leydig. En un 10% van a ser malignas. Las germinales son las que son las que mayormente son las más frecuentes y son las peores de todas. Entonces, espermatogenética, 95%, mayoría maligna. Ahí tenemos seminomatosos y no seminomatosos. ¿Verdad? La clasificación. El carcinoma in situ llega a ser un tumor invasivo de células germinales en un periodo aproximado de 5 años. Entonces, aquí es lo que nosotros abogamos en el autoexamen del testículo. Cuando el paciente se vaya, tiene que examinarse el testículo. Vamos a aprender una forma buscando si hay alguna deformidad, o si hay dolor, o si hay algo que le llame la atención, y ya inmediatamente consulte con ustedes. ¿Y ustedes qué le van a pedir? Una ecografía de partes blandas de ambos testículos. Y ahí mismo se puede identificar el cáncer. Así es. ¿Qué le pasa? Entonces, tumor de células germinales. A ver, Tumor de células germinais.
Seminomatoso, 4 décadas no algum elemento no seminomatoso ou em los que se incrementada a alfa-fetoproteína. Nos seminomatosos, carcinoma embrionário, tumor de saco de York, coriocarcinoma e teratoma. Terceira década de la vida. La mayoría incluyen diferentes tipos de células. Los no seminomatosos regularmente, saco de York, coriocarcinoma y el teratoma son embrionarios. Y van a ser portadores de oncógeno. ¿Okay? Coriocarcinoma y teratoma. Bien. El seminoma, entonces, a ver, vamos. Tumor mais frequente. 35 a 50% se classifica em tipo 1, 10%, bem diferenciado. Tipo 2, 60%, moderadamente diferenciado. Tipo 3, 30%, mal diferenciado, anaplásico. Paciente em uma qual decada da vida. São muito radiosensíveis. 36% de metástases ao momento de diagnóstico. Entonces son muy invasivos. Lastimosamente son los más frecuentes. Y en favor tenemos que son radiosensibles. Con radioterapia responden muy bien en el tratamiento. Ô, doutor, ele é semelhante ao invasivo da próstata também ou é invasivo? Claro, claro que sí. Pero el de la próstata es lento. Ah, sim. Tiene también su variedad. Y la variedad más frecuente en el cáncer de próstata es muy lento. Tanto así que si vemos a alguien de más de 75 años, tal vez ni tratamos. Si hay alguien de 75, 80 años, ni tratamos. Porque no va a morir de cáncer de próstata. Este no. Este es un cáncer que una vez que se manifiesta rápidamente va. A ver, seminoma. Seminoma espermatocítico. É uma variedade de seminoma puro, pouco frequente, cerca de 2%, que se observa principalmente nos de 50 anos. Um comportamento benigno, aunque pode sofrer transformação pulmonar, seria o rabdomiossarcoma. Los rabdomiossarcomas son tumores del músculo. Sarcoma. Ahí ven, el músculo este es premáster. Miren cómo este es un testículo completamente, miren, parece un borde irregular, pétreo, y esto inflama y invade todo el cordón. Se queda todo duro así, como una piedra. Un cortito lo que se ven células redondeadas de moderada intensidad, cariomegalia y figuras nucleares. Un cortito lo que. Muy bien, los no seminomas, a ver. Não seminomas. Esse tipo de tumores de células germinadas usualmente apresentam em homens que estão nos últimos anos da adolescência e princípios dos 30 anos. Existem 4 tipos principais de tumores não seminomas. Esa es la el embrionario. Ahí voy a listo, a dos cosas. Carcinoma embrionário, 25% de tumores genitais. Forma infantil, tumor de ovo, del saco uterino ou del seno endodermo. Mais frequente tumor vesicular em los niños. Habitualmente não é ácido de forma pura. 75% produce AFP e 80% de FCA tipo espinho. Não é infrequente que presente neurata, intratumoral e necrosis. 60% se apresenta com metástases ganglionares regionales al momento del diagnóstico. Entonces, la mayoría son germinales, por eso tienen alfa-fetoproteína.
5%, y 80% tiene esto es Human Chorionic Gonadotropin en inglés. En español sería gonadotropina coriónica humana. Se va en inglés. Bueno, y lo importante, imagínense una persona, un hombre que tenga trazo en la sangre de alfa-fetoproteína y beta-HCG. Eso solo se ve en la embarazada. Entonces, si usted ante sospecha, pueden pedir dosificación de eso. Y lo otro es que va a tener mucho dolor en el testículo. ¿Por qué? Porque se presenta con infartos en el testículo. Miren, el testículo sufre múltiples infartos y se va autoconsumiendo, pero el cáncer sí va a invadir. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso le caracteriza. El teratoma, a ver, allá. Se presenta en adultos y niños, contiene restos de 3 capas embrionarias, ecto, meso y endodermo. Forma madura, contiene elementos celulares primitivos indiferenciados. Es un tumor radio y quimioresistente. Produce alfa-fetoproteína en 37% da forma muscular. En un 25%. 15% tiene metástasis hasta el momento del diagnóstico. 3 tipos principales de teratomas maduros: teratomas maduros y teratoma con malignidad somática. Bueno, los teratomas son netamente de origen embrionario. El bebé nace ya con su tumor. Y esto es gonadotropina coriónica humana. Y de hecho, en la porción beta de la gonadotropina coriónica humana se ve solamente en el embarazo. Por eso, una prueba del embarazo es la beta-HCG. Beta. Pero sin embargo, aquí podemos ver gonadotropina coriónica humana en estos pacientes por su origen embrionario, pero en algunos también se ve beta-HCG. Es un marcador tumoral que en estos pacientes nos sirve solamente para confirmar el diagnóstico. El diagnóstico vamos a confirmar igual que va a haber multiinfarto en el testículo, va a haber probablemente metástasis. Pero ¿por qué nos sirven estos marcadores como respuesta? Cuando hacemos nuestra quimioterapia, nuestra fase de ataque, de mantenimiento, de consolidación, y vemos que desaparecen los marcadores, entonces hay buena nota. Si los marcadores empiezan a subir o no varían, estamos haciendo nada. Sobre todo nos ayudan para eso. Miren acá, miren que teratoma. Ya ni parece un testículo. Solo esta parte parece el testículo. Pues todo esto es una cosa rara. Y la base está también invadida. Esto no es un músculo corticológico. Muy bien. Coriocarcinoma. Colicarcinoma. Afortunadamente, son las más infrecuentes, 2%. Lesiones únicas y pequeñas con centro hemorrágico. Puede visualizarse sencillo éxito plástico. Su diseminación es rápida y por vía hematógena habitualmente. Presenta casi 100% de metástasis al momento del diagnóstico. Este sí es muy invasivo, por suerte es muy raro. Y se origina prácticamente en el origen embrionario al desarrollarse el feto, ¿verdad? Y al momento de diagnóstico ya hay casi 100% metástasis. ¿Me parece muy padre? Son casos que son prácticamente imposibles de lidiar. Bien, fíjate los marcadores
Se observam em 80% a 85% dos pacientes com tumores não semiomatosos, sem enfermidade metastásica. A beta-HCG se eleva em menos de 20% dos seminomas e a alfa-fetoproteína nunca se encontra elevada em seminomas puros. Entonces, a tener en cuenta como marcadores. ¿Sí? Solamente el beta-HCG en los seminomas puros no se ve a la fetoproteína. A ver, ahí É um dos poucos tumores que possuem marcadores sérios específicos. Beta-HCG, AFP, permite um suprimento adequado e uma intervenção mais temprana em curso de infertilidade. O que é AFP? alfa, fetoproteína. Se ve en la embarazada. Pero estos no solamente no están embarazados, sino que son hombres. Lo que pasa es que son células germinales. La misma célula que te marca cuando hay un principio de un ser formándose, que es el beta-HCG, y son los mismos, porque son células germinales malignas y muy metastásicas. Acá preguntaste qué es la fetoproteína, ahí tenemos. A proteína produzida na gestação temprana é o fluido fetal, trato gastrointestinal e saco uterino. Eleva os tumores do saco uterino em tumores mistos de células germinadas com elemento de saco uterino, carcinoma embrionário. Se incrementa entre 40% a 60% de pacientes que têm metástases. Y el beta-HCG. Também, Claro. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene el beta-HCG? ¿De dónde viene, verdad? glicoproteínas, cistotrofoblastos ou placenta do desarrollo. Tumores que contêm cistotrofoblastos, seminomas, cariocarcinomas. Maior em mais de 80% dos tumores de células germinadas não semimatosos. Falsos positivos, reatividade cruzada com anticorpos da hormona uterizante e TTO, hipogonadismo. Tratamiento del hipogonadismo. Ahí con tratamiento con testosterona también se puede ver. Obviamente, esto es un paciente sano, una señora embarazada. Ahora se puede ver en tumores. Esto pasa cuando el cistotrofoblasto se forma y se forma una placenta muy rudimentaria, ya hay beta-HCG en la mujer embarazada. Y eso dobla a cada 24 horas. Se puede hacer un conteo, o sea, se puede hacer un control de beta-HCG, si es positivo o negativo. Y también en la mujer embarazada hacemos la cuantificación. ¿Por qué? Porque por ecografía es difícil verle a un feto hasta que tenga más o menos más de 8.000, 7.000, una persona muy bien hecha, pero cuando la cuantificación de beta-HCG está a 8.000 a 10.000, recién voy a ver un feto en ecografía. O voy a ver la mórula, bueno, el feto, la mórula. Se ve una cosa redonda, así, y un centro ahí, como ustedes estudiaban mitología en neurología. Entonces, ¿qué pasa? La señora sabe que está embarazada porque le dio un HCG positivo. Se va a la ecografista y no hay bebé. Pero no menstrua y tiene un HCG positivo. Y se desespera la señora, ¿qué pasa? ¿Tengo un tumor germinal o es un embarazo? ¿Por qué no se ve el embarazo? Y ustedes le van a decir, bueno, el embarazo se ve cuando vamos a ser cuantitativo y viene 3.000.
y 3.000 no se va a ver, se ve a partir de 12.000. Pero sí sé que dobla cada 24 horas. Entonces, mañana va a tener 6.000, pasado mañana va a tener 12.000. Así se hace. Entonces, ustedes le dicen, bueno, venga la semana que viene y ahí ya se va a ver. ¿Verdad? Ahora, en un tumor, no, un tumor, la cuantificación va a venir elevadísima. Y obviamente en un hombre. También esto es la láctico deshidrogenasa. ¿Alguien lee? Específica, Menos específica. menos específico, mais de 80% de tumores seminomatosos e 60% não seminomatosos. Os tumores dos seminomas elevam a AFP ou HCG. Nos seminomas puros aumentam os níveis de HCG, pero nunca os níveis de AFP. Os tumores podem ser mistos e têm áreas de seminoma e no seminoma. Os tumores das células de Leydig e de Sertoli não segregam estas substâncias. Se o tumor é pequeno, pode que esses níveis de marcadores tumorais não estão elevados. Bueno, entonces, es muy específico porque la láctico deshidrogenasa se eleva después del ejercicio intenso también. Muy inespecífico, pero sí es un marcador también que vamos a tener en cuenta, sobre todo en los no seminomas. Como le digo, sobre todo para ver la respuesta de nuestra terapia. Si va en descenso, es bueno. Si va en ascenso o no cambia, mi quimioterapia no sirve. Tengo que buscar otro método. También se puede observar. Y bueno, esto es lo que hablábamos. La diseminación, miren Outros ligamentos sanguíneos, doutor? ¿cómo? Por isso que se dissemina mais rápido. Por continuidad se disemina más rápido. Pero también se puede diseminar por vía linfática, con las presiones acá en el conducto del paquete pneumático, porque miren, se conecta directamente con la vena acá. Entonces, por vía hematógena y por vía linfática también puede hacer metástasis. Como ven, la conexión del plexo pampiniforme es directo con la vena cava y los ganglios linfáticos. O sea, linfáticos testiculares, ganglios linfáticos adyacentes, los ganglios renales, estos que están acá, entonces el ganglio renal, aquí. Los ganglios lumboaórticos, que son estos, acá también, toda esta zona es la zona lumboaórtica y está lleno de ganglios. Y ahí donde se justamente drena todo en la sangre que viene del plexo pampiniforme. Y ganglios supraclaviculares allá arriba. Vía hematógena hacia los pulmones, hígado y cerebro. Una vez que el tumor está muy libre. Y bueno, y para la clasificación, como todo cáncer, hay varias clasificaciones. La que más usamos es la de TNM. ¿Qué significa TNM? Tumor, metástasis y nodos o ganglios. Los nodos son los ganglios linfáticos. Estamos ahí. Entonces, después está la clasificación internacional. La clasificación de Anderson, que es un TNM resumido. Y como en todo cáncer, la T es tumor. Y acá vemos el cuadrito. Tumor primario cuando solamente es chiquitito ahí en el testículo. T, X cuando no se puede
preocuparse por hacer ustedes la clasificación, porque eso va a dar el patólogo. El patólogo va a informar tumor T2N1, 0 y M datos. El patólogo es el que hace ese diagnóstico. Porque miren lo difícil que es. Pero tienen que tener ustedes la tablilla para ver qué significa. Y por último, metástasis. Si hay o no metástasis, si no hay evidencia, muy bien. Muy bien, entonces ahí vemos, no hay evidencia de metástasis, metástasis a distancia, y acá metástasis en el pulmón, y así. Y por último, tenemos también los marcadores. Si hay presencia de la etinohidrogenasa, si hay presencia de la HCG y algo que proteína, y acá vemos, le damos una S a los marcadores séricos. Entonces puede ser un SX, un S0 si está todo normal, S1, S2, S3. Entonces en realidad es un TNM más marcador cero. Así se reporta. El de Anderson, acá está el estadio. Mira, el estadio 1 va a ser esta denominación. El estadio 2, esta denominación. El estadio 3, esta. 3B, 3C. ¿Se entiende? Entonces ahí hay que observar cuadro 2 para las definiciones. Ahora, Anderson hizo una clasificación de acuerdo al sitio metastásico y el tamaño de los tumores. Y le llamó simplemente 1, limitado al testículo, 2, ganglios regionales, si hay compromiso no de ganglio, y 3, si el tumor va más allá del ganglio. Simple y sencillo. La indicación internacional es el resultado de la unión de todos los criterios anteriores. Clasifica de acuerdo al valor de los marcadores tumorales y los sitios de metástasis, ganglios o vísceras en 3 niveles. Y acá tenemos los niveles. A ver quién lee. Estadificación internacional. 1. Tumor confinado al testículo sin evidencia de actividad tumoral posterior a orquiectomía desde los puntos de vista clínico, bioquímico y de imagen. 2. Metástasis a ganglios retroperitoneales con tumor no palpable y sin hidronefrosis. 3. Enfermedad retroperitoneal palpable o metástasis ganglionares supradiafragmáticas o viscerales o ambas. Muy parecido a lo de Anderson. ¿Y qué es lo que pasa? Es más amplio resumido. Pero el patólogo va a informarle con el TNM. Usted tiene que tener su tablilla o googlear la tablilla y ahí identificar en qué estamos hablando. Las metástasis, la única forma de saber, de hablar de metástasis, es haciendo un PET scan. El PET scan se hace en todos los cánceres para buscar metástasis. Es una tomografía de centilleo de positrones. En un vaso de azúcar te doy azúcar, pero impregnada con positrones gamma, radiación pura.
azúcar. Tomas el azúcar. Esperamos 3, 4 horitas y ahí te hago una tomografía de donde se prende donde está el azúcar. Es azúcar. ¿Quién usted cree que va a consumir el azúcar? Las células cancerosas. Todo el mundo va a venir, azúcar, dale. Y las células cancerosas así, no, usted no, yo. Y ahí, cuando le hacemos la tomografía, vamos a ver. Vamos a ver si hay el cerebro, el pulmón, el hígado. Se va a prender todo eso. La única forma es saber hablar de metástasis. Entonces, el PET scan es lo que más usamos, pero hay otro tipo también. Professor, a gente necessariamente precisa saber essa estadificação na sua prova? No, Só para eso es conhecimento. para usted. Esto sí, la clínica, a ver, leemos, eso tiene que saber. Gracias. No, esta definición no vamos a estar preguntando, eso no es competencia nuestra. Pero a ver, leemos un poquito lo de la clínica. Também. Muitas vezes a evolução é sintomática e aparece por conta da palpação. Sintoma mais frequente é o aumento do volume indoloro, irregular e duro do testículo. Máximo dolor que não se traduz em ilumina e com frequência produz a sensação de peso. Frequente dolor testicular e quando aparece 10% dos casos se deve a hemorragia intratesticular ou necrose. Sí, porque se acuerdan que hablamos que hay una variedad, el embrionario, que produce infartos testiculares. Y ese va a doler. Duele a la población. Lo que no permite hablar o decirle a la gente que se haga autoexamen. A ver, ¿sí? Viu, mãe? Sí. A presença de dor com ou sem massa palpável, cerca de 10%, é por conta de hemorragia ou infarto tumoral. São processos inflamatórios. Assim que se recomenda realizar o ultrassom se os sintomas persistem depois de 2 semanas de tratamento. Entonces, ¿qué pasa? Que una epididimitis duele muchísimo. No se puede ni tocar esto. Y la epididimitis regularmente es por una infección por la Escherichia coli. ¿Verdad? ¿Por qué por la Escherichia coli? Tal vez es una prostatitis crónica o un paciente con hiperplasia prostática que está haciendo infección urinaria a repetición y por ahí se contagia por el deferente y por el paquete del cordón al epididimo y después al testículo y hace una orquiepididimitis. Regularmente va a ser por gran negativo. Duele muchísimo, el paciente va a ir retorciéndose de dolor y vamos a hablar en la próxima clase de tubulaciones escrotales benignas. Identificar y diferenciar que no sea una torsión, pero duele muchísimo. Y por eso le ponemos un tratamiento, siempre lo así. 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y no está de más hacerle una ecografía de parte angular. Porque si hay un tumor, ya va a reportar células atípicas. La ecografía, muy rápidamente. Y por eso pedimos que se hagan un autoexamen de mama de testículo, de todo el salto. Muy bien, ahí está la ecografía. Muy bien, a ver la ecografía, allá. Ecografia permite detecção de neoplasias nos sospitosas por exame. Descarta diagnóstico diferencial. Permite o exame simultâneo do testículo contralateral. Pesquisa a presença de microcalcificações
Entonces es muy accesible. Hoy por hoy en todos lados hay ecografía. Es muy barato. Es, pero tampoco no es tan barato, creo que está 500.000 una ecografía de parte de la. Y aunque parece simpático, pero a nuestros pacientes les dificulta. Viene un paciente, nosotros sospechamos algo cáncer de testículo, y no se hace porque no tiene 500.000. Pero bueno, es más barato que hacerse una tomografía contratada que le va a salir a lo mejor 1.500.000. Pero vamos a empezar siempre con una ecografía de parte del brazo. ¿Y cómo se van a ver los trazos? A ver, Seminomas, sólidos, homogêneo, bem limitado e relativamente bem vascularizado. Teratocarcinoma, misto, heterogêneo, com áreas quísticas e com abundante vasodilatação. Tumores embrionários, calcificações locais irregulares e escassa vascularização. Tumores líquidos, confusos de padrão ecográfico. Tumores benignos, raros, hiperparogênicos e especialmente nos que derivam do estroma como linfoma e fibroma. bueno, ahí está más o menos el patrón de visualización en la ecografía. Y obviamente es muy operador dependiente. Por eso hay que mandarle a un imagenólogo que haga. Y cuando se hacen partes blandas, el imagenólogo también hace un Doppler para ver la vascularización. Cuando nosotros vemos una masa tumoral, una abundante vascularización, casi del 90%, 95% va a ser cáncer. Es un tumor maligno. Y hay que tener otro sistema de encarar la situación. Por eso, antes de tocar, antes de hacer biopsia, antes de cualquier cosa, primero, porque mira, este por ejemplo, tiene escasa vascularización, pero un tumor embrionario, pero va a tener calcificación. Y eso te dice el ecografista. Hay poca vascularización, pero ojo, hay calcificación. Y probablemente te ponga abajo, se recomienda una tomografía contrastada y una biopsia también. En este caso, biopsia excisional, porque sacamos un pedazo de, miren el Doppler, sacamos un pedazo de testículo y se disemina hematógenamente el caso. Hay que sacar todo el testículo. Regularmente se hace lo que se llama una biopsia en frío. Para no ser tan cruento, vamos a arrancar el testículo. ¿Qué hago? En grandes institutos, acá no sé. Le saco solamente un pedacito de la parte donde me impresiona maligna. Le mando inmediatamente al patólogo. El patólogo, en el momento, en la hora, mira. 5 minutos me dice, ¿es maligno? Saca todo el testículo. O me dice, no, es benigno, no te preocupes. Termina. Eso se llama biopsia en frío. Se puede hacer en grandes institutos. Acá no hacemos, acá va todo el testículo. Dentro de 15 días viene el resultado. ¿Verdad? Sí. Bueno, miren la vascularización. Lo azul que es arteria o vena. Vascularización venosa o arterial. Lo azul. ¿Y lo rojo? Ah, no. Porque en el Doppler se ve al revés. Y arterial es azul y venoso el rojo. Ahí. Entonces miren acá, esta zona donde hay abundante vascularización. Dice lesión focal hipoecoica, o sea, hay poca densidad en el parénquima del testículo izquierdo, bien delimitada, esa está la flecha acá, hipoecoica.
iniciamos con el Doppler con aumento de vascularidad en esa área. Y en esta área no está tan vascularizada. Acá está bien vascularizada. Bueno, y ante la duda, tomografía axial computarizada, ¿verdad? Donde podemos ver, a ver, ¿qué se ve una tomografía? O principal uso é para a estratificação. O grado de certeza é de 90% com falsos negativos de 23%, dependerá do volume ganglionar. Os gânglios linfáticos se consideram inequivocamente anormais se medem mais de 1,5 cm de diâmetro. Procedimento de eleição para seguir pacientes submetidos a QMT, Ressonância, da quimioterapia, quimioterapia radioterapia, e para decidir. a atitude da ressonância magnética não é superior à tomografia. Esto es quimioterapia y radioterapia. Ahí está, miren acá. Metástasis. Dice acá, tumor, revealing, endogenous, retroperitoneal tumor. O sea, tumor retroperitoneal. Acá, este es el centelio, cómo se prende. Acá dice tumor, semicomatoso, derecho tal, con contraste, endovenoso donde se observa un conglomerado ganglionar hecho de retroperitoneal. Miren cómo cuando hay con contraste define bien, miren el riñón como se ve bien. Acá vemos una cosa rara, probablemente una toma del hilo venoso. La resonancia magnética. A ver. É de utilidade, especialmente na detecção e caracterização de metástases no sistema nervoso central, fígado e músculo esquelético, assim como para encontrar invasão tumoral da veia cava inferior, fístulas entéricas e em pacientes que são alérgicos ao iodo, que não podem realizar a TC, a tomografia. A tomografia é permissões de prótese. Uma biópsia testicular e a pré-operatória não está indicada. Deve ser a extirpação testículo em bloco. A abordagem deve ser inguinal para ligar os mais leves possíveis dos ligamentos do cordão e deferente. Muy bien, entonces lo que hablábamos, ¿verdad? La tomografía de positrones, que ya le expliqué, y la biopsia, que vamos a tener cuidado de hacer una biopsia excisional. Miren, este niño se ve bastante sanito, pero no sabemos. No podemos nosotros tomar un pedacito nomás, porque ahí le sentenciamos por el paciente. Biopsia en bloque si no tenemos la posibilidad de hacer frío. Ante la última duda, pero la resonancia magnética y la tomografía por positrones nos pueden dar un buen norte de qué pasa. Entonces, el tratamiento, tectomía radical, biopsia lenta o en frío y alternativas terapéuticas complementarias. Y bueno, y acá el esquema terapéutico que según estadio se recomienda. Vamos a mirar rápidamente esto, pero en realidad yo esto no les voy a preguntar en el examen, es más bien para consumo personal, para que ustedes sepan. Por ahí ustedes están por ahí, escuchan, están hablando del tratamiento del cáncer de testículo, ustedes son doctores, tienen que saber en qué está ubicado, qué está pasando. El estadio 1 del seminoma, 80% queda curado tras la orquiectomía. O sea, la orquiectomía es castración. Y administrando quimio con 1 o 2 ciclos, con carboplatino, un quimioterapeuta. No administrar tratamiento prolongado. Este
estos son los esquemas. Por ejemplo, hacemos dicotomía, le damos un ciclo de ataque de 3 meses, dejamos que descanse 2 o 3 semanas y le damos un ciclo de consolidación otra vez de 2 o 3 meses. 2 ciclos. ¿Por qué hacemos por ciclo? Porque no hay nadie que aguante un año de quimioterapia, va a morir. Va a vomitar todos los días, va a hacer el cabello, se siente como rayos. Se va a morir, la quimioterapia le va a matar al paciente antes de que cáncer. Y bueno, el criterio de riesgo de la enfermedad, reaparezca el tumor, y si es más de 4 centímetros. Los no seminomas, 70% de los pacientes se curan solamente con cirugía. Hay que sacar, hay que tratar por eso de localizar el tumor en sus estadios iniciales. Y las combinaciones de quimioterapia que manejan los oncólogos son estas, las BEP y EP. ¿Qué significa esto? BEP es bleomicina más etopósido más cisplatino. Y EP es cisplatino más etopósido. Tienen acá el seminoma, radioterapia más 3 ciclos de BEP o 4 ciclos de EP. Y así combinamos. ¿Por qué la combinación? Porque hay gente que no tolera, 3 días de BEP, por ejemplo. ¿Y ahí qué puedo hacer? Bueno, le doy EP y menos y más radioterapia, y eso maneja oncología. Oncología maneja estas dosis y las recomendaciones, y en realidad es una medicina muy linda, oncología, ¿no? No estoy hablando mal de ello, pero es muy frustrante. Porque por más que uno calcule una dosis espectacular, el paciente no le debe sufrir desde el día que entra por la puerta hasta que se va. Se muere y solamente el 1% se sabe. Imagínense lo frustrante que es. Pero van a ganar buena plata. Puede ser la Vega para ganar. Tratado de olvidarse de él. Muy bien, los no seminomas, en estos pacientes el tratamiento más habitual va a ser en 3 ciclos de BEP. Sin embargo, al contrario de los pacientes con seminoma, en estos casos es más frecuente que los restos contengan tumor. Siempre, sin embargo. El estadio 3, ahí sí, un pronóstico favorable, porque si hay metástasis, no hace falta ponerle a sufrir con la quimioterapia si no vamos a curar. ¿Para qué? Pero con aquellos que tienen pronóstico favorable, 3 ciclos de BEP o 4 de EP. Y con pronóstico intermedio o desfavorable, el tratamiento consiste en 4 ciclos de BEP. Y en algunos pacientes se les ofrece la alternativa como esquemas de quimioterapia distintos, quimioterapia con dosis alta. Pero con dosis alta el paciente va a sufrir más y probablemente muera por la quimioterapia que por la. Claro, y estas son las combinaciones. Miren, la quimioterapia de rescate más utilizada. ¿Qué hacemos? Terminamos los 2 ciclos, los 3 ciclos, y después del año podemos hacer un ciclo de rescate con BIP. ¿Qué es BIP? Bimplastina y fosfamida y cisplatina. O TIP. Si vomita demasiado con BIP, le damos TIP. Paclitaxel y fosfamida y cisplatina. Una combinación terrible. Y acá están las 12 recomendadas. He leído para el consumo de ustedes, porque yo no voy a estar preguntando, esto es más bien oncología, ¿sí? Pero hay que conocer a grandes rasgos por aquí. Yo no creo que le pregunté, no voy a hacer trampa, y aparte que no es nuestra competencia dominar estos efectos. Hay que conocer, sí. Entonces, ahí está la tasa de supervivencia en 5 años, cuando es localizada es bien alta.
función. Hacemos nuestro ciclo de verbo, 99% se va a curar. Cuando ya hay diseminación regional, baja, y cuando hay metástasis, obviamente es menor. Y el tratamiento se basa básicamente en, podemos hacer cirugía, radioterapia, quimioterapia, y lo último que salió ahora es el trasplante de médula ósea. O sea, trasplante autólogo. ¿Qué hacemos? Le sacamos al paciente su médula y le hacemos un tratamiento a esa médula ósea, le sacamos todo el cáncer y esa médula se le implanta de vuelta al paciente. Y ahora el cuerpo conoce el cáncer y empieza a combatir también como autoinmunidad, obviamente combinado. Cirugía, sacar todo lo que podamos, si es posible, radioterapia, quimioterapia, y por último podemos usar también la técnica de trasplante. Y ahí está, cirugía es sacar todo el órgano tumoral, puedes sacar 1 o 2 testículos y la cadena ganglionar. Radioterapia, como les dije, aunque hoy por hoy está mucho más avanzado, todavía tiene mucho auto, o sea que, ¿cómo se dice eso? Daños laterales, daños secundarios. La quimioterapia también, y hablamos ya de eso. Ahí está el trasplante de médula ósea, como les digo, sacamos de la médula ósea el glóbulo blanco, el glóbulo rojo, y tratamos y le volvemos a poner. Se usa en varias, aquí pueden leer un poco, aquí se trata la terapia, y se usa en varias enfermedades como leucemia, inclusive estas enfermedades reumatológicas, con un buen resultado. Muy bien, entonces, cáncer testicular, etapa 1. Si es seminoma, vamos a hacer orquiectomía inguinal radical y radiación en la zona con haz externo. No seminoma, orquiectomía inguinal radical más disección de los ganglios. Si es un seminoma no voluminoso, ahí sacar también todos los ganglios. O sea, si no es palpable, vamos a hacer en todos los casos orquiectomía radical, sacar todo. ¿Por qué? Porque no podemos sacar un pedazo, eso es posible. Radiación de gas externo, y en los seminomas voluminosos también orquiectomía radical y quimio. En realidad, creo que podemos resumir y decir que a todos los cánceres le vamos a hacer orquiectomía. Y toma de ganglio y radioterapia y quimio. A ver, miren, por ejemplo, orquiectomía inguinal, más de sí, todo el mundo, no seminoma. Estas son unas recomendaciones, ¿verdad? Si uno de repente se encuentra con un paciente que no puede tolerar quimioterapia y qué sé yo, entonces se le ve una forma más humana de tratar. Muy bien. En el recurrente vamos a seguir con la quimioterapia, más trasplante de médula ósea y cirugía de los tumores que haya, tratando de erradicar. Y probablemente pruebas clínicas de medicamentos, pruebas clínicas de nuevos quimioterapeutas. Porque tu paciente que ya no queda más nada, hizo todo su esquema, se curó, pero recidió. Y bueno, ahí le ponemos, hacemos la quimioterapia esta nueva, que es la de trasplante de médula ósea, le tiramos agua bendita, se va con el Hermano Santa, ahí va todo, porque ese ya no llega. Muy bien. Entonces, vamos a hablar, para terminar, sobre la autoexploración testicular que ustedes le van a hablar a sus pacientes. Porque, como vieron, el 99% de
el tumor es localizado. Entonces nosotros tenemos que tratar de que ese paciente llegue a nosotros con un tumor localizado para poder salvarle. O si no, muy poca chance. ¿Verdad? Aunque sea joven, el cáncer testicular te puede afectar. 5 minutos al mes te pueden salvar. Paso a la autoexploración. Primer paso, a ver. Después de una ducha de agua caliente que es cuando el escroto se encuentra más relajado, se levanta el pene con la mano izquierda y con los dedos índice, medio y pulgar de la mano derecha se realizan ligeras presiones sobre el testículo izquierdo que debe tener bordes regulares. Bien, segundo paso 2. A ver, ya. Tras localizar o testículo, seguimos com epididismos que têm bordas irregulares e parecem um cordão. O epididimo se encontra por em cima de trás do testículos. O epididimo se segue em conduto diferente que um conduto regular. Puede estar aumentado el tamaño, medio doloroso. ¿Verdad? Y el tercer paso, ahora podemos. Realiza os passos anteriores com o testículo esquerdo. Muy bien, entonces hacer los 3 pasos en ambos testículos. Eso hay campañas de concientización sobre. Ahora sí, no signos de alarma. Signos de alarme. Cambio de tamanho ou de consistência em um testículo. Ou nódulo em um testículo. Dolor, sensação de tensão ou pesadelo testicular. Qualquer signo anormal. ¿Verdad? Entonces ahí los signos de alarma. Estas patologías escrotales, vamos a ver la próxima clase. Ahí, bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Porque eu tenho uma pergunta da aula passada. Sí. A gente viu bastante os tratamentos e a parte de diagnóstico imaginológico da hiperplasia prostática benigna. E aí tem algumas cirurgias e tudo mais. A gente precisa saber, tipo, para a sua prova, eu falo só porque é para mim organizar o meu estudo de forma melhor. Em relação a isso. Precisa dar aqui. É tipo as especificações das provas imaginológicas e a parte dos tratamentos de cirurgia, tipo, cada tópico deles. Tá bom. Porque ahí básicamente lo que quiero que ustedes sepan es que se pueden hacer primero las causas, todo eso, los síntomas y que se puede hacer transmural y se puede hacer con cirugía abierta. Eso hay que saber. De hecho, eso ustedes van a participar, que tiene suerte, cuando hay un caso por acá y entramos juntos, vamos a entrar a operar, próstata ya sea abierta o por video. Se pueden ver. Pero eso es fácil, no hay mucho. Todas estas diapositivas están reportadas a la competencia que nosotros tenemos en nosotros. Hay muchísimas cosas que ahí yo no hablo que son solo de la especialidad científica. Pero nosotros nuestra competencia es urología general, conocer lo general de la especialidad. ¿Está bien? Está bien. Vamos a hablar otro día en la próxima vez. Ya. Gracias, chicos. Ya los alumnos que ya tienen sueños. Já foi embora? Não. Tá gravando só